Bien, pues después de haber explicado en el vídeo anterior las variables y los tipos de datos, vamos a introducir ahora las estructuras condicionales que van a ser las que nos van a permitir tomar decisiones dentro de nuestro código. También vamos a ver en este vídeo los operadores lógicos y las operaciones matemáticas que podemos utilizar en Arduino, y además introduciremos los conceptos de resistencia, pull-up y pull-down, que son algo que debéis conocer antes de realizar pequeños proyectos. Bien, como veis son bastantes cosas para un único vídeo, pero yo intentaré, como siempre, resumirlo todo lo que pueda y poner ejemplos simples para que lo entendáis. A ver, en primer lugar, vamos a tratar la estructura if-else. Solo una pincelada, porque es que no hace falta verlo para poder avanzar. Esto es muy sencillo. If, sabéis que en inglés significa sí, y else, escrito else, significa y si no. Entonces, hasta ahora, los programas que hemos ido realizando, en ellos el código se iba ejecutando línea a línea y van siguiendo una estructura secuencial, una instrucción tras otra. Pero sin embargo, en muchos casos vamos a necesitar adaptarnos a las condiciones del entorno y entonces el código tiene que tomar caminos diferentes según sean esas condiciones. Por poner un ejemplo, imaginar un programa en el que se esté midiendo la temperatura con un sensor. Entonces yo tengo mi sensor de temperatura y en el código le puedo decir, oye, Arduino, si superamos por ejemplo 35 grados, pues yo quiero que me encienda un ventilador. Entonces ahí tenemos una condición que tendremos que introducir en nuestro algoritmo. ¿Cómo se hace eso entonces? Pues con la estructura precisamente con if-else. Se hace de esta manera. Tendríamos la estructura que sería si, if. Ahora vendría la condición, cerramos paréntesis, abrimos llave, y el código que se ejecuta aquí entre las llaves va a ser el que se ejecute si la condición es verdadera. Entonces aquí tendremos las llaves, y luego, bueno, aquí el código entre las llaves, ¿no? El que sea si la condición es verdadera, y tenemos también else, que esto es y si no, pues otra vez la llave, y aquí ejecutaremos el código que sea si la condición es falsa. ¿Os parece complicado? Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo y veréis cómo lo entendéis rápidamente. De todas formas, prestad atención porque hay varias cosas nuevas. A ver, borro aquí en un segundillo. Venga, fijaros lo que voy a hacer. En primer lugar voy a declarar una variable que se va a llamar LED. Y esto es porque voy a poner en mi Arduino, voy a colocar un LED, una bombillita de esta, un diodo, ¿vale? En el pin número 13. Entonces, en la variable LED yo voy a meter el número 13. Esto ya lo habíamos hecho antes, no tengo que explicar nada. El LED va a ser una salida, ¿no? Pues también voy a introducir en mi algoritmo una entrada. En este caso voy a poner en Arduino un botón en el pin número 2. Entonces, de la misma forma, pues voy a crear una variable, declaro una variable que se va a llamar botón y lo vamos a poner en el pin digital número 2. Ahora, void setup. ¿Qué pongo aquí entre las llaves? Pues tengo que decirle a mi Arduino con mi pin mode que en el pin número 13, que es el que corresponde a la variable LED, pues ahí voy a conectar una salida. Y también tengo que decirle de la misma forma, cuidado que la M de mode, sabéis que es en mayúscula, ¿vale? Esa M en mayúscula. Pin mode, hemos dicho que en 2 voy a poner el botón, ¿vale? Pues entonces en botón, en el pin número 2 voy a conectar, le digo a Arduino que voy a conectar una entrada, una input. Cierro la llave, ya tengo el void setup, ya está hecho. Pasamos ahora al código que se repite cíclicamente, el void loop. Y aquí, fijaros lo que voy a hacer. De hecho, yo lo voy a poner de otro color para que lo veáis bien. Una instrucción que creo que no habíamos visto antes. Si yo quiero comprobar el estado del botón, el botón puede estar o encendido o activado, perdón, o desactivado o no activado, ¿vale?
Fijaros, aquí tengo mi pulsador, mi botón, que es este de aquí. Entonces, si yo lo tengo así, de esta forma, pues está desactivado. Estará un estado bajo, o cero, o low. Y si yo lo presiono, si yo presiono el pulsador o mi botón, pues va a quedar en estado high o 1 lógico. Esto es desactivado y esto es activado. Hasta aquí bien, ¿no? Esto es fácil. Entonces yo le quiero decir aquí a mi programa que me compruebe el estado de ese botón, a ver si está activado o desactivado. ¿Cómo se hace eso? Pues precisamente vamos a utilizar la estructura que hemos visto anteriormente. Le voy a decir aquí, en mi void loop, le voy a decir if, si, y ahora abro paréntesis. Y dentro del paréntesis, pues voy a meter la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues que compruebe el estado del botón y que vea si está activado. ¿Eso cómo se hace? Pues con la instrucción digital. Habíamos utilizado digital write, ¿no? Que era para mandar a la salida al LED un estado alto. Si yo quiero comprobar una entrada, no tengo que hacer digital write. Write es escribir en inglés, ¿no? Lo que tengo que hacer es leer. Pues entonces voy a utilizar digital read. Cuidado que la R es mayúscula. ¿Y qué es lo que voy a leer? Pues el botón. O sea, voy a leer el estado del pin número 2, que es donde conecta el botón. Y ahora para realizar una comparación voy a utilizar el operador doble igual. O sea, igual, igual. Si tengo un igual solo, eso es asignación. Si tengo doble igual, va a ser una comparación. Entonces voy a decir doble igual high y la llavecilla que se abre. Entonces yo aquí le estoy diciendo a mi código, oye, si mírame el estado del pin número 2, o sea, donde está el botón, hago un digital read botón, ese es el número 2, ¿vale? Es donde he puesto mi botón. Me mira el estado de ese pin, pues está a 0 o a 1. Si está activado está a 1, si está desactivado está a 0. ¿Vale? Entonces me mira el estado de botón del pin número 2 y me lo compara con high. Esto va a devolver que sea o verdadero, puede ser, esa condición puede ser o verdadera o falsa. Si es verdadera, ¿qué va a pasar? Porque se va a ejecutar lo que hay entre las llaves que vienen a continuación. ¿Y qué es lo que yo quiero? Pues encenderles. Entonces, si esa condición es verdadera, pues simplemente aquí meto mi instrucción de que me encienda el LED con digital write LED, me lo pone a high y se cerraría la llave. Cuidado que aquí tengo esta llave que se abre, se cierra con esta de aquí, pero me queda la llave del void loop que la tengo que cerrar con otra más, ¿vale? Y ya está, habéis visto que es fácil. Lo que pasa es que, a ver, aquí cosas importantes. ¿Qué pasa? Si el botón no está pulsado, el programa no hace nada, porque dentro del void loop tengo que me compruebe el estado del botón, y si está el estado del botón a high, o sea, si está activo, pues me enciende el LED. Pero ¿y si no, qué pasa? Porque yo aquí no he puesto el else por ningún lado. ¿Veis que no he puesto el else por ningún sitio? Pues si no está pulsado el botón, pues no va a pasar nada. Además tenemos ahí otro problema. ¿Qué pasa si yo cojo y pulso el botón y luego lo suelto? ¿Cómo se va a quedar el LED? Fijaros en la condición. La condición me dice si el estado del botón está activo, o sea, si lo has pulsado, enciende el LED. Y se queda encendido. Porque ahí nunca le hemos dicho al programa que lo apague. Se va a quedar encendido. Entonces, problema. ¿Qué falta aquí? Pues el else, ¿vale? El else. ¿Cómo arreglamos esto? Pues venga, vamos a arreglarlo.
Para el vídeo a ver si sois capaz de vosotros de arreglarlo. Si no, ahora lo voy a arreglar yo también. Voy a borrar. Y lo volvemos a hacer más completo. Venga, pues tendríamos ahora, igual que antes, vamos a declarar la variable LED y le vamos a asignar el valor de 13. Vamos a declarar también la variable botón y le voy a asignar el valor, hemos dicho que lo vamos a poner en el pin digital 2, el botón. Esto por un lado. Ahora, el void setup. Void setup. Mi llavecilla. Y dentro del void setup voy a poner pin mode. Hemos dicho que el LED que va a estar en el 13 va a ser una salida. Output, punto y coma, que no se olvide la mayúscula de la M del mode. Pin mode, el botón que va a estar en el pin digital 2 va a ser una entrada. Así que ya Arduino sabe que vamos a conectar al pin número 13 una salida y al 2 una entrada. Estoy haciendo esta llavecilla aquí. Esto no es del código, ¿vale? Esta que estoy haciendo a la izquierda es simplemente para ir separando el void setup de las variables globales que hemos puesto arriba, y ahora vamos a poner el void loop, es para que vosotros lo veáis mejor. Si queréis lo voy a borrar porque estoy pensando que igual os puede hasta confundir. Así que las quito y ya está. Venga, ahora el void loop. ¿Cómo quedaría esto? Hemos dicho que lo primero quiero hacer, mirar el botón, mirar el pulsador y ver si está activo o está inactivo. Entonces yo digo si if paréntesis la condición es digital read, que es la instrucción que utilizo para leer el estado del botón. Voy a leer el botón, que es el pin número 2, y voy a comparar el estado con high. Si efectivamente, cierro el paréntesis, abro la llave, y efectivamente si está en estado high, pues quiero que me encienda el LED. Entonces digital write, tengo que encender el LED, lo tengo que poner a high para que me lo encienda. Punto coma. Cierro la llavecilla y ahora else, abro llavecilla, y si no, ¿vale? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tengo que hacer es apagar el LED. Digital write LED, pero esta vez en vez de high, pues lo voy a poner a low. Punto y coma, cierro llavecilla y me queda una llavecilla. Cuidado siempre con la llave, ¿vale? Mira, el else lleva su llavecilla esta que se cierra con esta de aquí. Y la condición if lleva esta que se cierra con esta de aquí. Pero, ¿qué pasa con esta del void loop? Pues que la tengo que cerrar también, por eso tengo esta de aquí. Cuidado con las llavecillas. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Vale, pasamos a otra cosa. Todavía no vamos a armar, lo podríamos hacer, pero no vamos a armar este circuitillo para tenerlo de ejemplo. Eso lo vamos a hacer al final del vídeo, después de ver lo de las resistencias pull up y pull down. Como digo, esto es muy sencillo, no creo que nadie se atasque aquí. Ahora vamos a pasar a explicar las operaciones matemáticas y lógicas en Arduino. Esto también es muy intuitivo. Así que pasamos para adelante. Otra pizarrita en blanco. Hasta ahora hemos visto cómo se pueden almacenar datos en variables, pero eso es solo el primer paso. En cualquier sistema automatizado, los datos tienen que procesarse, porque el microcontrolador no solamente va a guardar información, sino que tiene que comparar datos y tomar decisiones también, como ya hemos visto. Y para eso necesitamos los operadores. Los operadores nos van a permitir asignar valores, realizar cálculos y también establecer comparaciones. ¿Cuál es el operador más básico que existe en la programación? El de asignación, que ya lo hemos usado. El de asignación es el igual. Su función es el de almacenar un valor en una variable. Por ejemplo, cuando escribimos int número igual, este es el operador de asignación, igual 5, que es lo que estamos haciendo ahí, pues indicándole al microcontrolador que reserve un espacio en memoria y guarde en él
el valor 5, ¿vale? Ese espacio de memoria se va a llamar número, es la etiqueta que le hemos dado. Pero es importante que comprendáis que el símbolo igual no significa igual que en sentido matemático, significa asignar el valor situado a la derecha a la variable situada en la izquierda del igual, ¿vale? Bueno, muy bien. Tenemos también otros operadores matemáticos que podemos usar en nuestros programas. Los más habituales ya los conocéis: suma, resta, multiplicación y división, por ejemplo. Vamos a ver, si yo pongo aquí, voy a declarar la variable a, y a la variable a le voy a dar un valor de 10. Voy a declarar también la variable b y le voy a dar un valor de 2. Y voy a declarar la variable resultado, que es un entero, y le voy a dar el valor a más b. Entonces, ¿cuánto vale el resultado? Si a vale 10 y b vale 2, entonces lo que va a haber en resultado va a ser 10 más 2, 12. No hace falta ser un genio para esto. De forma análoga se puede realizar restas, multiplicaciones o divisiones. Yo podría haber puesto, en vez de a más b, yo le digo, oye, que no quiero a más b, que yo lo que quiero es, yo quiero a por b, ¿vale? Entonces, por lo mismo de antes, a vale 10, b vale 2, a por b, entonces el resultado va a valer 10 por 2, 20. Tenéis que tener cuidado cuando utilizáis operaciones, ¿vale? Con el tipo de datos de las variables. Fijaros que yo aquí tengo el tipo de dato int, ¿vale? Que es entero. Esto ya lo habíamos visto. Con esto la podéis liar bastante. A ver, os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que os estoy diciendo. Si yo tengo una variable tipo entero que se llama a y le digo que va a valer 5, y una variable de tipo entero b que va a valer 2, por ejemplo, y voy a tener la variable en resultado tipo entero, y le voy a decir que el resultado va a valer a entre b. Ahora, ¿qué pasa? Pues 5 entre 2, ¿cuánto es? 5 entre 2 es 2,5, ¿no? 5 entre 2 es 2,5. Entonces en resultado se supone que tengo que meter 2,5. Pero ¿qué pasa? Que solamente mi variable resultado es de tipo entero. Entonces 2,5 no lo puedo meter, porque eso tiene decimales. Tenía que haber utilizado una variable tipo float. ¿Os acordáis que se escribe float? Entonces, si lo hacéis así y ponéis la variable esta resultado tipo entero, pues resulta que Arduino no va a dar error, lo va a compilar, lo va a guardar bien. Lo único que te va a meter en resultado únicamente la parte entera de la operación, o sea, 2, y el 5 lo va a desechar, ¿vale? Pues serían 2,5, pues te va a coger nada más que el 2. Entonces, para hacerlo esto bien, pues tenemos que haber hecho float resultado igual a entre b, y ahí sí, ya tendría yo ahí mi 2,5. Cuidado, en España nosotros solemos utilizar para los decimales la coma aquí arriba, y esto sería nuestro 2,5. Pero cuidado que en la programación tenemos que usar la terminología anglosajona, y sabéis que para poner los decimales ellos utilizan el punto. Entonces lo tenéis que poner así, si no va a dar, siempre que utilizáis decimales, con el puntito, si no va a dar error. Vale, más cosas. Además de los operadores matemáticos básicos, también hay otros operadores abreviados que nos permiten simplificar el código. Mirad otro ejemplo que vamos a hacer. Si yo dentro del código tengo esto, contador igual contador más 1. Eso lo tengo dentro del void loop. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que cada vez que el ciclo se repite, mi contador, mi variable contador, se va a incrementar en 1. Va a ser un contador ascendente, ¿no? Fijaros, si en un principio, pues imaginaros que aquí tengo el contador vale 12, pero como el ciclo va de manera secuencial, pues cuando llega aquí a esta instrucción,
contador vale 12, pero ya va a valer 12 más 1 va a valer 13, entonces se va a borrar este valor y a partir de entonces pues va a valer 13. Cuando dé otra pasada en el ciclo, pues mi contador va a valer ya 13, pero ahora voy a tener 13 más 1, pues 14 va a ser el nuevo valor. Y así se va incrementando. Hay una forma de abreviar esa instrucción de contador igual a contador más 1, muy fácil. Eso es equivalente a esto. Esto se utiliza mucho. Esta instrucción va a ser lo mismo que si tuvierais contador y el operador lógico, el operador más. Dos signos de más. ¿Vale? Hace lo mismo que antes. De la misma forma, si yo tuviera contador igual a contador menos 1, que lo que haría es decrementar el contador cada vez que se repite un ciclo, pues yo podría simplificar esa instrucción con esto. Contador menos, doble menos. Y punto y coma. ¿Vale? Y también, fijaos, os voy a dar un ejemplo, porque nosotros podríamos incrementar o decrementar el contador no solamente uno, sino más cantidades más grandes, valores más determinados, ¿vale? A ver, vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo aquí una variable entera que se va a llamar contador y le voy a asignar el valor de 0. Ahora void setup, mi llavecilla, voy a decir aquí, pues bueno, pin mode, lo que sea, y aquí el void loop, no lo voy a hacer todo el código porque no hace falta para que enteréis de esto. Void loop, y ahora yo le digo contador igual que contador más 5 punto coma, y sigue el código haciendo lo que sea y se cierra. Yo podría simplificar esa instrucción de contador igual a contador más 5 simplemente poniendo esto, lo puedo simplificar poniendo esta instrucción. Contador más igual 5 punto coma. Y con eso pues conseguiría, ya quito esta, pues esta no me hace falta, pondría esa de ahí y con esto conseguiría que cada vez que se repite el código, pues en el primer valor de contador sería 0, luego se repite el código, pues ya el segundo valor va a ser 5 porque se va a incrementar en 5, el tercer valor de contador va a ser 10, se va a incrementar en 5, el cuarto 15, etcétera, ¿vale? Cada vez se va a incrementar 5. También si queréis decrementar en una determinada cantidad, pues podéis utilizar el menos igual, que ese también existe. Voy a borrar aquí para hacer espacio y seguimos. A ver, en automatización no basta simplemente con calcular, también es necesario que comparemos valores para decidir qué hacer. Ya habíamos utilizado el operador de comprobar igualdad de doble igual, pues vamos a ver algunos más. Estas operaciones de comparación no producen un número, sino que van a producir un resultado lógico, nos van a escupir, nos van a dar como resultado un true o un false, ¿vale? Un verdadero o un falso. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Pues el de comparación de igualdad, que es el doble igual, ya lo hemos usado, pero también podríamos comprobar desigualdad, y eso sería con este, que es el símbolo, no, el carácter de exclamación seguido del igual. Este sería igualdad y este sería desigualdad. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis mejor. Luego tendríamos el menor que o mayor que, y estos son muy fáciles, esto vamos, no hace falta ni poner ejemplo ni nada, lo haremos, pero yo creo que todo el mundo lo sabe utilizar. Y también está el menor o igual que y el mayor o igual que. Y ya está, básicamente estos son los más usados. Si queréis, como digo, vamos a hacer un ejemplillo para que se vea fácil.
voy a declarar una variable, se llame número, le voy a asignar con un igual, solamente un igual, le asigno el valor 10. Y ahora tendría void setup. Y yo le digo, vale, pin mode. Ya sabéis que esto no se debe hacer, no se debe de poner aquí números, sino variables, pero bueno, para este caso de ejemplo rápido, pues voy a decir que en 13 voy a poner una salida y por no declarar otra variable arriba, pues no me va a caber. Y ahora void loop y yo le digo si número, la variable número, coincide e igual que 10, entonces, llavecilla, pues le digo digital write. Hemos dicho que en 13 voy a poner un LED, pues 13 output. Y cierro llavecilla y cierro llavecilla, ¿vale? Entonces ahí estoy haciendo la comparación. Comparo la variable número con 10 y como efectivamente número vale 10, ¿no? Pues ¿qué va a hacer ese programa? Pues me va a encender el LED. Habéis visto que es fácil, ¿no? Y si ahora vamos a modificar el programa y ahora le voy a decir, pues número vale 5. Número vale 5. Y ahora voy a decir que si número es diferente de 10, o sea, que no compruebe si es igual a 10, va a comprobar si es diferente de 10. Y entonces me va a encender LED. ¿Y eso cómo se hacía? Pues voy a tener que quitar mi operador de igual igual y hemos dicho que la desigualdad es exclamación e igual. Entonces tendría esto así. Si yo tengo esto así, estoy diciendo que si número es diferente de 10, entonces me encienda el LED. Como efectivamente número no vale 10, sino que vale 5, ¿no? Número lo hemos dicho que vale 5 ahora, pues el LED se va a encender. Y ya está. Como se cumple la condición, pues se enciende el LED. Vale, vamos a borrar para hacer espacio. Y os comento, cuando una sola comparación no es suficiente, pues también pueden combinarse varias condiciones mediante operadores lógicos. Y en ese caso tenemos el operador doble ampersand. El ampersand escrito así. Sabéis que es el carácter este inglés que es como una especie de ochito, ¿vale? Que es una cosa así. Entonces, cuando yo tengo doble ampersand seguido, esto es mi función lógica AND. Y de la misma forma también tengo la función lógica OR, la puedo abreviar con doble barra, doble barrita vertical. Y eso también lo puedo emplear en mi código. Por ejemplo, vamos a hacer uno. Voy a declarar una variable que se va a llamar temperatura. Y a esta le voy a asignar el valor de 30. Voy a declarar otra que se llame humedad. Y le voy a asignar, por ejemplo, 50. Ahora void setup. Y voy a decir pin mode. Lo mismo que antes os digo, aquí debería poner una variable, no el número directamente, pero bueno. Voy a poner que en el pin 13 voy a poner una salida, un LED. Y ahora lo verdaderamente interesante para mi ejemplo es el void loop. Voy a abrir aquí mi llave y voy a decir condición si, if, y entre paréntesis, si la temperatura es mayor de 25. Voy a borrar aquí a la derecha para hacer espacio, que si no, no me va a caber bien. Esto como ya lo sabéis, si no lo habéis apuntado, pues echáis para atrás el vídeo y ya está. Si la temperatura es mayor que 25, y voy a poner otra condición, ¿y cómo la pongo? Pues con el doble ampersand. Y humedad menos que 60, entonces abro llave, digo digital write 13 y enciendo el LED, lo pongo a high.
cierro llavecilla y cierro llavecilla. Entonces cuando lea el sensor, ¿vale?, mi sensor de temperatura y humedad, pues bueno, en este caso no hay lectura del sensor, ya temperatura vale 30, que es mayor de 25, y humedad es menos de 60. Entonces efectivamente pues se va a encender el LED porque se dan las dos condiciones. Si solo se diera una condición, pues no se encendería el LED, se tienen que dar las dos. El doble ampersand hemos dicho que es como si fuera la condición lógica AND, ¿vale? Es lo mismo. De hecho, yo podría, en vez del doble ampersand, haber puesto ahí AND y funcionaría también. Yo podría hacer así y hubiera puesto aquí AND y eso me funciona. Es lo mismo que si pongo el doble ampersand. Pero bueno, con lo otro pues como que abrevio, ahorro un poco de tiempo. De la misma forma, si en vez de AND yo quiero utilizar la función lógica OR, pues puedo poner ahí OR o una que se cumpla una condición o la otra. Hubiera puesto OR, pero bueno, si no quiero escribir OR, lo puedo hacer con la doble barra vertical. Con esta. Yo prefiero escribir OR, si os digo la verdad, porque para mí es más pesado estar buscando en el teclado cómo hacer la doble barra vertical que poner OR. Pero bueno, ya según vuestra preferencia. Eso es lo mismo que si pongo OR. Vale, entonces en este caso, con que una de las condiciones sea verdadera, o esta de aquí, pues ya se enciende el LED. Se entiende fácil, ¿verdad? Resumen de operadores lógicos que hemos utilizado, que ya sabemos que existen y los podemos utilizar en nuestro programa. El de asignación, que es el igual. Luego los matemáticos, suma, resta, multiplicación. Mal me está saliendo multiplicación. Y la división. Luego tenemos de comparación, que era doble igual. Tenemos también para los contadores, si queremos sumar 1 o restar 1 en cada ciclo de forma fácil, más o menos. Y si queremos incrementar el contador una cantidad determinada, pues podríamos utilizar más igual o menos igual, si lo que queremos es decrementar. ¿Qué más cosas hemos visto? Hemos visto también el operador de desigualdad, que era exclamación igual. Tenemos también menor que, mayor que, y menor igual y mayor igual. Y luego ya por último hemos visto el doble ampersand, que es la función AND, y la función OR, que es doble barra vertical. Todo eso conocemos ya. Y ahora a continuación vamos a pasar a ver los conceptos de resistencia pull down y pull up. ¿Qué es exactamente esto de resistencia pull up y pull down y por qué son esenciales para trabajar? Bien, pues cuando trabajamos con Arduino, sabéis que una de las tareas más frecuentes consiste en conectarle pulsadores, conectarle interruptores o sensores digitales a la entrada del microcontrolador. Y eso a primera vista podría parecer algo muy sencillo, porque bastaría simplemente con llevar una tensión al pin correspondiente para que Arduino lea un 1 lógico o un 0 lógico según corresponda. Si tenemos tensión, pues leerá un 1. Y si no tenemos tensión, leerá un 0, porque estamos aplicando la lógica positiva. Pero sin embargo, hay un problema. Os voy a enseñar aquí una plaquita de Arduino y lo vamos a explicar con ejemplo. Si yo quisiera conectar un pulsador, digamos, al pin, no sé, al 7 mismo, de aquí de esta placa, pues yo haría mi pin mode, diría pin mode el 7 input. Eso es mi setup. Y luego tendría aquí una fuente de 5 voltios en continua, que la podría coger del mismo Arduino, porque tenemos aquí un pin que nos da 5 voltios en continua. Y ahora, pues, yo quiero conectarle un pulsador aquí a la entrada, al pin número 7. Pues yo diría, venga, pues directamente aquí que voy a colocar yo ese es mi pulsador y lo pongo aquí directamente y ya está. Entonces, ahora mismo que está
inactivo, que no estoy pulsando el pulsador, pues la entrada, el pin 7, la entrada está leyendo un 0 lógico. Y si lo pulso, si yo activara el pulsador, pues lo tendría así pulsado y entonces estaría llegando tensión y estaría leyendo un 1 lógico. Pues mal hecho, eso no se puede hacer así. Y os voy a comentar por qué. El problema no está en tanto cuando está pulsado el pulsador. Ahora mismo estaría leyendo un 1 y ya está, no habría mayor problema con eso. Pero sin embargo, cuando está inactivo, como estaría ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo está inactivo, como veis. ¿Y qué pasa? Pues que estamos dejando esa entrada digital al aire. Veis que tenemos aquí un trocito de cable que conecta con el pulsador y eso efectivamente está al aire, no está conectado a masa ni está conectado a tensión. Entonces ahora mismo tenemos algo que se conoce como estado flotante y eso no lo queremos de ninguna forma, porque se da la circunstancia de que en esa situación el valor que va a leer Arduino en ese pin pues puede cambiar de manera aparentemente aleatoria debido a pequeñas perturbaciones eléctricas que se produzcan en el entorno, ruido electromagnético, carga electrostática o proximidad de cables cercanos, etcétera. Daros cuenta que ese cablecillo que hay ahí que no está conectado a nada, que está suelto ahora mismo, está conectado al pulsador, pero como el pulsador no está activo, pues ahora mismo simplemente tenemos ese trozo de cable que efectivamente que no está conectado ni a masa ni a tensión. Y un trozo de cable así suelto es una antena a efectos prácticos. Como trabajamos con tensiones muy pequeñas en Arduino, con 5 voltios, eso es una de las diferencias que hay entre usar Arduino, que es una cosa educativa como ya dijimos, o un PLC de la industria, que trabajamos con valores de tensión más elevados, pues trabajar con valores de tensión tan pequeñitos, 5 voltios, tiene esa desventaja también, que cualquier perturbación, cualquier ruido que haya, pues puede inducir a que se produzca ahí una corriente, una tensión en ese pin 7 que está al aire y volvemos loco el Arduino, porque si nosotros hacemos ahí un digital read para comprobar el estado del pin del pin 7, pues a veces Arduino nos va a devolver que eso es un 0 y otras veces que va a ser un 1. Y no es que la placa esté averiada, simplemente es que la entrada pues no tiene una referencia eléctrica definida. Y por eso se usa, para solucionar esto, una resistencia cuya única función es fijar el valor lógico por defecto sin permitir que circule una corriente excesiva. Esas son las resistencias pull down y pull up, que su misión no es proteger, como en el caso de cuando teníamos una salida con un LED, pues le poníamos una resistencia para proteger, para limitar la corriente que pasa por el LED, pero en este caso la función no es proteger, la función sería garantizar que esa entrada digital vaya a tener siempre un estado definido cuando no haya una señal activa aplicada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a empezar con la pull down. Veréis que es muy fácil. Voy a borrar aquí y me voy a ir a la diapositiva anterior para comentaros. Resistencia pull down. Fijaros el esquemilla que tenemos. Este de aquí el de la izquierda y el de la derecha son iguales, lo que pasa es que en distintos casos si está pulsado el pulsador o no. En el caso de que no esté pulsado el pulsador, lo que hemos comentado antes, imaginaros aquí tenéis, esta es mi fila de pines digitales, por no dibujar la placa, y hemos dicho que aquí tengo yo el pin número 7, va a ser este. Y anteriormente, pues lo mismo que he hecho antes, le voy a conectar aquí un pulsador a ese pin número 7 y esto va a ir a 5 voltios en continua. Y hemos dicho que esta parte del cable, en el caso de que el pulsador no estuviera activo, pues todo esto se quedaba al aire. Pues lo que voy a hacer va a ser forzar mediante una resistencia a que ese pin número 7 no se quede al aire. Y para eso le pongo la resistencia esta de pull down, que lo único es que con esto, además del montaje ese que tengo aquí,
Pues voy a poner una resistencia que va a tener 10K, un valor elevado, y ya está. Y esto me lo llevo a tierra, al pin de ground. Entonces, ¿qué pasa? Caso de que el pulsador esté abierto, pues el pin 7 no queda directamente al aire. Es verdad que aquí por esta parte sí lo tengo al aire, pero no pasa nada, porque en realidad no está al aire. Su potencial está definido porque está conectado a través de esta resistencia de 10K, está conectado a tierra, ¿vale? Y esa resistencia precisamente es la que se llama resistencia pull down. Ahora mismo, en el caso que estamos hablando, en el pin 7, esa entrada está leyendo un 0 lógico, porque no estaría viendo tensión, ¿vale? Entonces, tendríamos un 0 lógico, pero no estaría al aire, no había ahí un estado flotante que habíamos dicho antes, porque a través de la resistencia de 10K, pues yo lo tengo conectado a tierra. Entonces, tendríamos un 0. ¿Qué pasaría cuando pulsáramos el pulsador? Pues lo que veis aquí a la derecha, que lo he puesto en verde, que es lo que hemos explicado antes, ni más ni menos. Aquí ya no habría problema ninguno. Tendríamos esto conectado también aquí. Esta es la entrada 7, ¿vale? Pues ya está, ahora estaría viendo un 1 lógico, porque sí que es verdad que ahora sí tendríamos tensión. Seguiríamos teniendo aquí nuestra resistencia de 10K y esto conectado a tierra. Aquí en este caso, en la resistencia, pues tendríamos una caída de tensión de aproximadamente 5 voltios, ¿vale? Porque la entrada del pin digital de Arduino, esa entrada tiene una resistencia altísima. O sea, prácticamente no permite paso de corriente. Y aquí también, al cerrar el circuito, tendremos un pequeño paso de corriente desde 5 voltios hacia el ground a través de la resistencia de 10K, pero esa corriente va a ser muy baja. Va a ser del orden, si queréis lo hacemos, porque es la ley de Ohm, V partido R, tendremos 5 voltios entre 10K, que son 10.000 ohmios, y esto va a dar, pues va a dar 0,0005 amperios, que son 0,5 miliamperios. Esa es una corriente muy pequeña y que es perfectamente admisible. Esa pequeña corriente solamente va a circular cuando el pulsador esté presionado. Cuando el pulsador esté abierto, pues prácticamente no va a circular ninguna corriente por el circuito. Entonces la entrada digital pues será aproximadamente 5 voltios. Así que de esta forma tan simple solucionamos el problema. ¿Cómo hacemos el montaje de la pull down? El pull down creo que es el concepto más básico, más fácil de entender. El de pull up cuesta un poquillo más, pero el de pull down es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos esto en nuestro Arduino cuando tengamos que hacer un montaje? Pues simplemente vamos a volver al caso de antes, a utilizar el pin número 7. Vamos a coger, imaginaros que queréis conectar ahí un pulsador. Pues vosotros cogéis, estoy cogiendo la alimentación de aquí de Arduino, esos 5 voltios, y ahora voy a conectar aquí mi pulsador S1, que lo voy a conectar directamente a 7, pero además, para evitar el estado ese flotante cuando el pulsador no está activo, pues cogéis una resistencia de 10 kilos ohmios. ¿Y esto dónde lo tenéis que llevar? Al ground, hemos dicho, ¿no? A tierra. ¿Dónde está el ground? Pues ahí tenéis los pines de ground. Y tan sencillo como eso. No metáis dos cablecillos ahí en el mismo pin digital número 7. Irían dos cablecitos, pero no hace falta que los metáis ahí. Para eso tenéis la placa esta protoboard, esa blanca de los agujeritos que habíamos estado utilizando. No seáis burros de meter ahí a presión los cablecillos. Vale, pues tan sencillo como eso. Y de esa forma tan simple, pues podéis evitar estados indeseados. Esa es la pull down. Ahora vamos a ver la pull up. ¿Qué pasa? Esto es otra variante que hay, pero hace parecido. Bueno, la función es parecida.
Lo que buscamos es lo mismo, que no haya esos estados flotantes, pero lo hace al revés. A ver, fijaros en el esquema, bueno, tanto de la izquierda como de la derecha, se corresponden a los casos de que esté inactivo el pulsador o que esté activo. Veis que tenemos otra vez el pin digital, vamos a poner el número 7 para tener el mismo ejemplo que antes, y está conectado la alimentación de 5 voltios directamente a través de la resistencia de pull-up de 10K al pin digital. Si os resulta más fácil lo podemos ver aquí sobre la placa. Lo que tenemos ahí es que hemos cogido de alimentación, la sacamos de aquí mismo, 5 voltios, y directamente ahora a través de la resistencia de 10K nos vamos a mi pin digital 7. Y luego teníamos que del pin digital 7 sacamos otro cablecillo que va al pulsador y del pulsador al ground, a la tierra. Entonces, caso 1, que no estemos pulsando el pulsador. ¿Qué lectura estará haciendo ahora mismo mi pin digital 7? Tenéis que tener en cuenta que el pin digital, bueno, todos los pines digitales tienen una resistencia altísima, ¿vale? Ahora mismo por ahí prácticamente no circula corriente. Alguno podría pensar, vale, pues el circuito está cerrado porque tengo, por aquí voy a 5 voltios, voy por la resistencia y aquí pues llego al pin 7, entonces por aquí está circulando una intensidad, ¿vale? Pero eso es un error, a ver, es un error a media. Sí que circula una intensidad, pero es una intensidad muy chica, muy chica, muy chica, muy chica, muy chica, es casi despreciable, ¿vale? Como si tuviéramos ahí un circuito abierto, porque la resistencia del pin 7 es muy, muy, muy elevada, ¿vale? Entonces, ahí es prácticamente que no circula intensidad. Y luego la intensidad que vendría por aquí, esa intensidad es cero, ¿vale? Porque ahí sí que tenemos ya un circuito abierto de verdad. Aquí es prácticamente cero. Entonces, ¿qué tensión tendríamos aquí? 5 voltios, ¿no? Eso está conectado a 5 voltios. ¿Qué tensión tendríamos aquí en este punto? 5 voltios, seguiríamos teniendo 5 voltios. ¿Qué tensión tendríamos aquí, justo antes de la resistencia? 5 voltios, ¿vale? ¿Qué tensión tendríamos aquí, justo después de la resistencia? Pues esos 5 voltios menos la caída de tensión que haya habido en la resistencia, que como decimos, la intensidad que pasa es tan pequeña que prácticamente ahí en la resistencia no va a haber caída de tensión. Entonces ahí vamos a tener, no vamos a tener 5 voltios, pero vamos a tener casi 5 voltios, ¿vale? Va a haber una pequeñísima caída de tensión en la resistencia. ¿Qué valor está leyendo ahora mismo con el pulsador inactivo mi pin digital 7? Pues un 1 lógico. Un 1 lógico porque está leyendo aproximadamente 5 voltios. ¿Lo veis? Lo único que puede costar un poquillo de trabajo es comprender que prácticamente no hay caída de tensión en la resistencia, porque aquí la resistencia en el pin 7 es muy elevada, ¿vale? Entonces no hay paso de corriente significativo. Ahora mismo, como digo, con el pulsador inactivo está pasando lo contrario que con la resistencia de pull down. Con la resistencia de pull down, cuando teníamos inactivo el pulsador, mi entrada digital leía un 0. Pues ahora con el pulsador inactivo, la entrada digital veis que está leyendo un 1 lógico, porque le están llegando prácticamente 5 voltios. Vamos a ver entonces ahora el otro caso. El otro caso, me lo voy a borrar esto, porque si no esto está muy sucio. Vamos a dibujarlo otra vez. Hemos dicho que vamos a sacar de aquí estos 5 voltios. Me lo llevo a través de mi resistencia de 10 kiloohmios. Me lo voy a llevar a... Hemos dicho que estábamos en el pin 7. Y del pin 7 ahora he pulsado el pulsador. Luego esto está en corto y me lo llevo aquí al ground. ¿Vale? Ese es el ground y aquí lo tengo
el cablecillo de los 5 voltios. Vale, ¿qué está pasando ahora? Pues ahora sí que habría un paso de corriente, ¿vale? Antes como si aquí tuviéramos un circuito abierto. ¿Vale? Antes como si tuviéramos ahí el circuito abierto, pero ahora lo he cerrado a través del pulsador hasta la masa. Entonces, pues tenemos ya un paso de corriente que va por aquí, atraviesa la resistencia, en la resistencia habría una caída de tensión, vendría por aquí, haría este recorrido, subiría porque el pin 7 hemos dicho que tiene una resistencia muy alta, entonces prácticamente no circula hacia la placa casi nada de intensidad, viene por aquí y bueno, y se cierra hasta el ground, ¿vale? Y ahora lo hago así porque creo que lo vais a entender mejor. Aquí en el mismo ground, eso es la referencia de tensión, ¿no? Estamos a 0 voltios. En este punto que estoy dibujando aquí abajo, ¿cuántos voltios habría? 0, ¿no? Con respecto a tierra, con respecto al ground, pues 0. Si yo cojo este punto con respecto a masa, ¿cuántos voltios hay? Pues 0, ¿no? Estoy haciendo este camino. Todo esto está en un cable, estaría en corto, 0 voltios. Si yo cojo y mido aquí, con respecto a ground, ¿cuántos voltios va a haber? Pongo ahí el polímetro, una sonda y la otra la pongo en el ground, mido voltaje en continua, me va a dar 0, ¿no? Si mido aquí, ¿cuánto me va a dar? 0 también, ¿no? Y si mido aquí en el mismo pin 7, ¿cuánto me va a dar? Pues 0 también, ¿vale? Y si mido aquí, ¿cuánto me va a dar? 0 también. Si mido aquí justo después de la resistencia, 0 también. Y si mido antes de la resistencia, 5 voltios, que van a ser los que van a caer en la resistencia. Pero para nosotros, a efectos prácticos, que lo que nos interesa es ver qué tensión está viendo nuestro pin digital 7, pues qué tensión estaría viendo cuando pulso el pulsador. Pues aproximadamente 0 voltios y eso es un 0, lógico, ¿vale? Entonces tenemos lo contrario de antes, que cuando pulsamos el pulsador vamos a tener un 0 lógico y cuando está abierto pues vamos a tener un 1. Justo lo contrario que pasaba con la resistencia de pull down. Esto, perdón, he visto aquí un error en la diapositiva. Esta sería, estamos hablando, esta es la de pull up, la que estamos tratando ahora, ¿vale? La de antes era la de pull down. Al principio es verdad que esta puede parecer menos intuitiva que la del pull down, porque el botón del pulsador activo nos va a dar un 0 lógico en la entrada digital, pero en realidad este sistema luego es muy usado en electrónica y sobre todo en Arduino, sobre todo porque se da la circunstancia que muchas placas incorporan esta resistencia de pull up, esa que hemos hecho, pues la incorporan ya de forma interna y la podemos activar por software. Ahora después vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Entonces nos ahorramos un montón de cableado y de resistencia. Y lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir el código es que que cuando esté el pulsador activo, pues la entrada, el pin digital, en este caso el número 7, vale un 0 y que cuando el pulsador no esté activo, o sea que no estemos pulsando nada, pues la entrada está leyendo un 1. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Pero luego tenemos varias ventajas. Venga, vamos a ver cómo se activa esa resistencia de pull-up interna. Imaginad ahora que queréis conectar un pulsador al pin digital número 2 de Arduino. Vale, tenemos aquí nuestros pines digitales. Y vamos a suponer que el 2 es este. Yo le quiero poner el pulsador y tenemos que evitar esos estados flotantes. Podemos utilizar bien el sistema de la resistencia pull down o del pull up. Pero yo digo que con el pull up vamos a tener una ventaja y es que nos vamos a ahorrar conectar esa resistencia físicamente. Si en el código ponemos esta instrucción, pin mode, la M mayúscula, acordaros, lo pongo siempre para que os deis cuenta, el pin número 2, ¿vale? Y ahora, vamos a conectar ahí un pulsador, ¿vale? Pero en vez de poner input, normalmente pondríamos input, ahora vamos a poner
input barra baja pull up. ¿Y con eso qué hacemos? Pues que ya internamente el pin va a quedar conectado a la tensión mediante una resistencia que lleva la placa, en ese caso la del pin 2, la activo. Y yo me evito tener que cablear y poner la resistencia físicamente. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues simplemente tengo que conectar ya la placa, la conectaría desde aquí a mi pulsador y el pulsador a ground. Y ya está, porque como digo, la resistencia que tendríamos que poner, eso ya está interna en Arduino, ya la he activado. Me ahorraría todo lo que sería el cableado de aquí de la tensión a la resistencia de 10K y de aquí a aquí, pues todo eso me lo ahorro, no me haría falta. Así que esto fuera. Con esa línea de código ya lo podría conectar así. Este sistema tiene un montón de ventajas. Lo primero, ya lo estáis viendo, que simplifica mucho el cableado, va a reducir el número de componentes. Cuando reduce el número de componentes va a reducir los errores en el montaje y también va a ser muy útil cuando hagamos prototipados. Muchas veces no tenemos resistencia o se nos arma un esquema eléctrico muy grande en la placa y de esta forma eliminamos componentes. También tiene desventajas, que es que en primer lugar desde el punto de vista pedagógico pues quizás es más difícil de entender este sistema que el de la resistencia pull down, y también luego que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro código, porque aquí es lo que hemos dicho antes. Ahora mismo que estaría leyendo mi pin digital 2, un 1 lógico, ¿vale? Cuando el pulsador esté inactivo está leyendo un 1 lógico, y cuando lo pulsemos pues me está leyendo un 0. Es al revés de lo que la lógica intuitiva nos dice. Bien, entonces en el ejemplo de antes, ¿cómo conecto yo un pulsador con la resistencia interna del Arduino? Si yo quiero hacer el pull-up interno de Arduino en el pin número 7, ¿qué es lo que hago? Voy a borrar aquí, voy para atrás. Vamos a verlo en la placa cómo lo haría. Ahora si quiero hacer lo mismo que antes, primero tengo que considerar poner la línea de código pin mode, hemos dicho lo vamos a conectar en la 7, ¿no? Pues entonces sería 7, coma, y ahora diría input barra baja, que no se olvide la barra baja, pull up. Y con eso ya activo la resistencia interna de Arduino. Y ya solamente tengo que conectar de aquí a mi pulsador y de aquí al ground. Ya está. Y me ahorro tener que poner la resistencia que había puesto antes y eso. Todos esos cablecillos y la resistencia me lo ahorro. Os vuelvo a repetir. ¿Qué me está leyendo ahora mismo Arduino? Me está leyendo en el pin número 7. Si yo hago el digital read del pin 7, me está leyendo un 1 lógico ahora mismo. Y si yo pulso el pulsador, pues me va a dar un 0 lógico. Lo habéis entendido bien, ¿verdad? Pues vale, ¿qué os parece si hacéis vosotros el ejemplo y montáis un circuito muy simple en el que podéis utilizar los condicionales if else que hemos visto y también la resistencia pull down en principio y luego utilizamos la pull up? ¿Qué materiales vamos a emplear? Pues los que veis aquí. Buscáis una placa Arduino, un LED rojo. Cuidado, no pongáis LED azules, ¿vale? Poned rojo, luego explicaré qué pasa con los LED azules. Necesitáis también una resistencia de 1K o bueno, 330 ohmios también os valdría, por ejemplo. Eso es para limitar la intensidad que pasa por el LED. Luego, una resistencia de 10K para hacer el pull down, el pulsador normalmente abierto y el cableado y las protoboards. Este es mi pulsador, esto que veis aquí, ¿vale? Que mi pulsador lleva un pequeño botoncito amarillo que traía para que se pulse mejor, pero es ese. ¿Cómo sería el montaje? Súper simple, os lo he dejado ahí.
Lo único que tenemos que hacer es conectar, como veis en la imagen, el pulsador entre la alimentación de 5 voltios y el pin digital número 2, hemos cogido el 2 por poner alguno, y luego tenemos la resistencia de 10K que va entre el pin 2 y el ground. Eso es para hacer la técnica del pull down que ya habíamos visto antes. Y luego por otro lado pues tenemos el LED que va con su resistencia limitadora de 1K al pin digital número 8. Y ya con eso tenemos el montaje físico terminado. Aseguraros bien de que conectáis el pulsador de manera correcta. Estos pulsadores de Arduino, de las plaquitas estas protoboard, normalmente son así y llevan 4 patillas por aquí. Y entonces la forma más fácil de comprobarlo es coger un polímetro, lo ponéis en modo continuidad y con la sonda, pues si ponéis una sonda aquí en esta patilla y otra en esta patilla y lo tenéis en modo continuidad, si dejáis el pulsador inactivo no debe de pitar el polímetro, y si presionáis el pulsador pues entonces tiene que haber continuidad y pitará, ¿vale? Pues vais probando las patillas a ver dónde corresponde, cogéis las dos que correspondan. Esto lo borro. Y una vez que tengáis el montaje realizado, que es muy sencillo, vamos a programarlo. Lo primero que tenéis que hacer es escribir la declaración de variables. Declaramos una variable de tipo entero que se llame pulsador, le asignamos 2, declaramos otra variable de tipo entero que se va a llamar LED, le asignamos 8, luego pasamos al void setup y hacemos el pin mode, le decimos a Arduino que en el pin número 2, ¿vale? En este de aquí, el pin número 2, la variable pulsador, pues va a ser una entrada. El pin número 8, la variable que se ha llamado LED, pues va a ser una salida porque le hemos conectado el LED. Todo esto ya lo sabéis, no hace falta que me pare, no hace falta que lo explique más. Pasamos al void loop, que es la parte del código que, como sabéis, se repite. Y es un ejemplo exactamente igual que el que ya habíamos hecho. Lo único que hace es que comprueba el estado de el pin número 2, donde hemos puesto el pulsador, y si ve que está activo, el Arduino nos va a poner el LED, vamos, el pin número 8, que es donde hemos conectado el LED, lo va a poner a high. Copiáis ese código, lo ideal es que lo hagáis vosotros sin mirar, y así practicáis. Y acordaros, ya habíamos hablado de esto, que ahí falta algo, ¿no? Todavía no está acabado, porque ahora si lo pulsamos y detecta si el Arduino detecta que está high el pulsador, va a encender el LED, pero se va a quedar encendido siempre, y eso no lo queremos, ¿no? Entonces necesitábamos el else. Pues lo ponéis y ya está, ahí estaría el código terminado. Lo transferís a la placa, que ya sabéis hacerlo, lo probáis y simplemente veis que cuando pulséis el pulsador y mientras lo tengáis pulsado, el LED va a estar encendido. Pero fijaros que aquí estamos utilizando la pull down que hemos dicho, y entonces veis que tenemos aquí que poner la resistencia de 10K, la tenemos ahí. La otra no, la otra es para limitar la intensidad que pasa por el LED. Pero es así, ¿vale? Pues un ejercicio bueno que podéis hacer ahora por vosotros mismos es utilizar la técnica del pull-up para ahorraros esa resistencia. ¿Cómo haríamos eso? Pues si queréis al código os puedo yo ayudar. Ahí tenéis el montaje físico. Veis que la resistencia esa que teníamos antes ya la hemos eliminado porque ya no nos hace falta. Ahora, ¿cómo tenemos que cambiar el código para que esto funcione? Pues primero tenemos que declarar la variable pulsador, eso no cambia. Impulsador, le asigno el valor de 2 porque lo voy a conectar al pin 2. Int LED, le voy a asignar el 8 porque lo voy a conectar al 8. Y ahora void setup, la llavecita. ¿Qué le tenemos que decir a Arduino? Pues le tengo que decir, igual que hemos hecho antes, que en el pin 2, o sea el pulsador, yo voy a conectar el pulsador, pero esto va a ser una entrada, una input, pero quiero además que me active
voy a poner la barra baja porque quiero que me active la pull up, la resistencia pull up interna. Eso se hace así. También necesito poner que va a ser una salida el pin número 8. Cierro la llavecita. Y ahora el void loop. Aquí también hay que hacer una ligera modificación, que es que tengo que utilizar condicional if. ¿Cuál es la condición? Si digital read voy a leer lo que hay en pulsador, o sea, en el pin número 2. Y si eso coincide con que es, antes teníamos high, ¿no? Pues ahora va a ser low, ¿vale? No se lee muy bien porque se me ha quedado la imagen por debajo, pero bueno, es doble igual y low. ¿Veis que ahora cambia la lógica? Que ahora que estoy utilizando la pull up, como cuando no estoy pulsando el pulsador, la entrada digital le está recibiendo un 1 lógico, pues si ahora veo que no se está pulsando, estoy obteniendo un 1, y si lo pulso estoy obteniendo en la entrada un 0. Entonces tengo que cambiar aquí la programación y poner que hago esa lectura digital del pin número 2, y si veo que está en un estado bajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si está en un estado bajo, ¿qué es lo que significa? Pues que el pulsador está activo, es lo contrario de antes. Entonces tengo que hacer el digital write LED y ponerlo a high. Es lo contrario de antes, un poco lioso cuando no lo habéis hecho nunca, un poco lioso, pero cuando lo hagáis una vez, ya un par de veces, esto sale solo. Y si no, pues me lo apaga y ya está, llavecilla. Así sería, ¿vale? Lo mejor es que lo probéis vosotros mismos y así practicáis. Ya vamos a dejar aquí este vídeo que ha salido muy largo. En el siguiente vamos a explicar un poco sobre PWM y el monitor serie.